Capítulo 17. Triste peregrino. A petición de Carlos de Amboise, lugarteniente del rey de Francia, Leonardo da Vinci fue autorizado por la señoría florentina para ausentarse de Florencia durante 3 meses. Partió nuevamente hacia Milán. Estaba contento de poder alejarse, como 25 años atrás, de todo aquello que se le hacía tan insoportable. Por la permanencia en su patria, era cada día más insoportable. Gracias a una nueva intervención del lugarteniente francés y del propio rey, se le concedió más tarde un permiso ilimitado, hasta que, en el año 1507, pasó definitivamente al servicio de Luis XII y se instaló en Milán, no volviendo más que muy raras veces a Florencia. Transcurrieron 4 años lentos, monótonos, sin ningún suceso destacado en la vida del genial artista. Giovanni Beltrafio, considerado ya como hábil maestro, trabajaba en los frescos de la nueva iglesia de San Mauricio. Zoroastro de Peretola no murió, pero tampoco se restableció de la fatal caída en su intento de vuelo. Quedó lisiado para toda su vida, olvidó hablar y no podía más que balbucear palabras confusas que nadie más que el maestro comprendía. Solía andar por la casa, cojeando sobre sus muletas, corpulento, torpe, desgreñado, o bien escuchaba las conversaciones como si se tratara de entender algo. A veces se sentaba en un rincón, con las piernas dobladas, y tallaba bastoncillos. Aserraba tacos para los juegos de bolos, construía peones, o durante horas enteras, con estúpida sonrisa, balanceándose o agitándose los brazos como alas, tarareaba siempre la misma cancioncilla monótona que resumía el vuelo de los pájaros. Luego, miraba al maestro y empezaba a llorar. En estos momentos ofrecía un espectáculo tan lastimoso que Leonardo se volvía bruscamente o se iba. Mas no quiso abandonarle nunca. No le olvidaba jamás en sus viajes y peregrinaciones. Se interesaba por él, le enviaba dinero y cuando permanecía largo tiempo en algún sitio le llevaba con él. Aquel inválido era como un vivo reproche, un perpetuo escarnio a los esfuerzos de toda su vida para crear alas humanas. En cuanto a César de Sesto, no era ni bastante débil como para someterse al maestro, ni bastante fuerte para vencer. Luchaba y sufría. Andrea Salaino avisó a Leonardo de que César mantenía correspondencia secreta con los discípulos de Rafael, joven pintor que el maestro había conocido en Florencia y de quien se hablaba como genio que eclipsaría para siempre la luz de Leonardo. Por eso, este tuvo el presentimiento de que César meditaba una traición. Leonardo sentía que a su alrededor se extendía cada vez más profundamente el silencio y la soledad. Con la vejez se iban rompiendo los hilos que le unieron al mundo de los vivos. ¡Qué amargura tan grande en el corazón! Miraba en torno y no veía nada de lo que fue su ilusión, ni a nadie de los que fueron sus amigos. Una noche, durante el invierno de 1512, el maestro se hallaba solo, sentado en su cuarto. Pensaba en la muerte, y este pensamiento, que cada vez acudía a él con más frecuencia, se confundía con el pensamiento de la Gioconda. Llamaron a la puerta. Leonardo se levantó para abrir. En cuanto entró, un joven desconocido de ojos bondadosos y alegres. «¡Mester Leonardo!», exclamó emocionado. «¿No me reconocéis?». El anciano le miró atentamente y enseguida reconoció a su pequeño amigo, aquel chiquillo de 8 años, con el que había recorrido los bosques primaverales de Baprio. Era Francisco Melzi. «Niño mío», murmuró, mientras le abrazaba con paternal ternura. El joven le contó que llegaba de Bolonia, donde su padre se había retirado y donde acababa de morir tras larga y grave enfermedad. «Una vez solo me he apresurado a venir a vuestro encuentro para recordaros la promesa que me hicisteis. ¿La recordáis?». «La recuerdo, Francisco, la recuerdo», dijo alegremente. «Pues bien, aquí me tenéis. Ya sé, Mester Leonardo, que no me necesitáis, pero no os molestaré. Por favor, no me rechacéis. Claro que tampoco me iría, aunque me echaseis. Haced de mí lo que queráis, maestro, pero no os dejaré jamás. Mi querido niño».
dijo Leonardo con voz temblorosa. Era como si aquel muchacho hubiera respondido a la llamada de soledad en que lentamente se hundía el anciano Leonardo. No tenía amigos, y Francisco se brindaba a no dejarle jamás. ¡Qué grato regalo para él en aquellos instantes! Desde el día en que en 1507 Leonardo se instaló en Milán, era considerado el pintor de la corte del rey de Francia, Luis XII, pero no recibía sueldo alguno. Solo contaba con las gratificaciones, y como sea que con los años el artista trabajaba cada vez menos y más lentamente, pasaba el tiempo sin recibir dinero. Escribió las mismas cartas embarazosas y humildes que años antes escribiera al Moro, pero todo inútil. Tuvo que pedir dinero hasta a sus discípulos. Se sentía tan inútil al servicio del pueblo como al servicio de los príncipes. Siempre y en todos sitios era un extranjero, un extraño. Seguía errante, sin hogar y sin saber dónde apoyaría su cabeza antes de morir. En cambio, Rafael, aprovechándose de la generosidad del Papa, de casi mendigo, se le había convertido en un rico patricio romano, y Miguel Ángel ahorraba dinero. Leonardo seguía con las manos vacías, como siempre. Era su triste destino. A principios de 1513, Giuliano de Medici invitó a Leonardo a entrar a su servicio. Precisamente al morir el Papa Julio II, Giovanni, hermano de Giuliano, le sucedió con el nombre de León X. Así es que el artista pasaba al servicio del Papa, pues éste nombró a su hermano primer capitán y gonfaloniero de la Iglesia romana, cargos que había ocupado en su tiempo César Borgia. Y como antes fue de Lorenzo de Medici a Moro, de Moro a César Borgia, de César a Soderini, de Soderini a Luis XII, Leonardo iba ahora hacia su nuevo protector, Giuliano de Medici, con penosa resignación, como eterno errante, como peregrino sin esperanzas. En sus diarios se lee: el 23 de septiembre de 1513 salí de Milán para Roma, acompañado de Francisco Melzi, Salaino, César, Astro y Giovanni. A su llegada a Roma, Leonardo trató de obtener una audiencia del Papa, pero era muy difícil conseguirla. Había que esperar meses enteros, y una tarde, cuando regresaba del Vaticano tras una nueva espera infructuosa, entró en su casa, en la misma que habitó en su anterior estancia cuando el reinado de Alejandro VI. En un rincón estaba Astro, balanceándose al son de su triste cancioncilla. «¿Qué tal, Astro?», le preguntó afectuosamente. «Yo estoy bien», respondió balbuceante. «Estoy bien. Pero Giovanni... bah... él también está mejor así. Ha volado». «¿Qué dices, Astro? ¿Dónde está Giovanni?», preguntó inquieto, pero el lisiado no le hizo caso. «Astro, te lo ruego, amigo mío», insistió. «Acuérdate bien. ¿Dónde está Giovanni? Tengo necesidad de verle enseguida. ¿Dónde está? ¿Qué le ha sucedido? ¿Me comprendes, Astro?» «¿No lo sabéis todavía? Está arriba. Está quieto. Tieso. Venid, os lo voy a enseñar. Pero no os asustéis». Se levantó y, apoyándose en las muletas, condujo a Leonardo escaleras arriba. Allí, en el granero, estaba el discípulo que durante toda su vida se debatió en un mar de dudas. Sí, estaba allí, pero estaba muerto, frío, inmóvil. Leonardo sintió deseos de huir, de pedir socorro, pero no pudo hacer ningún movimiento y quedó petrificado de terror entre sus dos discípulos, uno muerto y otro loco. El destino se mostraba cada día más cruel, solo iba arrebatando todo sin piedad. No le concedía tregua, una desgracia se sumaba a otra sin dar tiempo a reponerse. ¿Cuándo se acabaría aquella cadena de desdichas? Desde aquel momento la estancia en Roma se le hizo por momentos más penosa a Leonardo. La incertidumbre, la espera, la ociosidad forzada le cansaban. En los largos días de otoño, cuando a solas con Astro el loco y la sombra de Giovanni se sentía demasiado angustiado en su casa, se iba a ver a Messer Francisco Vettori, embajador de Florencia, que mantenía correspondencia con Niccolò Maquiavelo. Hablaban del pobre escritor, al que también le perseguía la desgracia, y contemplaban sus cartas, que resumaban miseria, ironía y dolor. El Papa no tenía nunca tiempo de recibir al artista.
y los asuntos de éste iban de mal en peor. La mayor parte de sus ínfimos ingresos servían para pagar los intereses de las antiguas deudas, que se veían constantemente incrementadas por otras nuevas. Sin la ayuda de Francisco Melzi, que había heredado de su padre, Leonardo se hubiera visto reducido a una extrema miseria. En el verano de 1514, el anciano maestro enfermó de malaria. Fue aquella la primera enfermedad grave en toda su vida. No tomó ninguna medicina ni se dejó tratar por ningún médico. Les tenía verdadero horror, porque los creía unos farsantes. Únicamente le cuidaba a Francisco. De día en día, el artista se sentía más unido a él, comprendiendo la sencillez de su afecto. Pensaba que Dios le había enviado con este muchacho un último amigo, un ángel guardián, el báculo de su vejez errante. Cercano ya el otoño, desapareció la malaria, pero Leonardo quedó débil, muy débil. Desde la muerte de Giovanni, agravada su situación con la enfermedad, el artista había envejecido como si hubieran pasado muchos años. Se sentía deprimido por una extraña melancolía que se parecía a la laxitud de la muerte. Algunas veces se entregaba con ardor aparente a cualquiera de sus ocupaciones que tanto le gustaron antaño, pero lo abandonaba enseguida para emprender otra obra que también abandonaba con desgana. Cuando más triste y sombrío estaba, se entusiasmaba de pronto con diversiones infantiles. A través de una pared unía a unos fuelles de fragua disimulados en la habitación vecina tripas de cordero, cuidadosamente lavadas y secas, tan finas y flexibles que podía acogerse con la mano para luego inflarse como gigantescos balones que obligaban a retroceder a los visitantes asustados. Otras veces cubría con escamas de peces y de serpientes a un enorme lagarto encontrado en los jardines de Belvedere. Le adornaba con cuernos, barbas, ojo y unas pilas que temblaban a cada movimiento del animal. Domesticado, lo enseñaba a sus visitantes, quienes tomándole por el diablo retrocedían aterrorizados. También solía modelar en cera fabulosos animalillos, dados, los llenaba de aire caliente y se hacían tan ligeros que se elevaban en el aire y planeaban. Los espectadores quedaban sorprendidos y atemorizados. Y todo en medio de la alegría infantil del anciano mientras crecían los rumores de su brujería. Durante la enfermedad de Leonardo, César de Sesto desaparecía de la casa durante semanas enteras. En otoño marchó definitivamente y no volvió más. El maestro preguntó a Francisco: «César ha marchado a Siena para ejecutar un encargo urgente, Messer Leonardo», mintió el muchacho bajando los ojos. El maestro debió creer o fingió creer la inhábil mentira. El caso es que no volvió a preguntar, pero las comisuras de sus labios temblaron ligeramente. Iba quedando solo. Qué poco le quedaba ya. Y lo peor es que más tarde supo que César le había traicionado, yéndose al taller de Rafael, su rival directo. Así se cumplía el presentimiento que tuvo tiempo atrás. Su desengaño fue muy grande. Leonardo envejecía por momentos. Sus cabellos y su espesa barba, que llegaba hasta el centro del pecho, eran grisáceos. Su rostro estaba surcado de arrugas, su boca tenía una expresión de eterno hastío. Su mirada, azul, en cambio se conservaba la agudeza y la intrépida curiosidad de siempre. Al verle, el joven Francisco hubiera deseado decirle que es la incomprensión y el desprecio de los hombres. Había para él más gloria que en el triunfo de Rafael y Miguel Ángel juntos, pero no se atrevía a hacerlo. Se contentaba con contemplarla en silencio y reprimía las propias lágrimas. Sabía que él era el único consuelo que quedaba a aquel anciano que, a pesar de la inmensa labor de su vida, no había hecho más que desperdigar su talento sin llegar a realizar nada de lo mucho que se propuso. Al cabo del tiempo, cediendo a instancias de su hermano Giuliano de Medici, el Papa encargó a Leonardo un cuadrito. Según su costumbre, el artista retrasó el comienzo. Se ocupaba en hacer experimentos sobre la fabricación de colores y una nueva laca que había de emplear a su nuevo cuadro. Al saberlo, León X exclamó: «Este extravagante no hará nunca nada, porque piensa en el fin antes que en el comienzo». Estas palabras se divulgaron por la ciudad entera. La suerte de Leonardo da Vinci estaba echada, se había pronunciado el fallo.
Miguel Ángel y Rafael podían descansar tranquilos sobre sus laureles. Leonardo, su rival, acababa de ser aniquilado totalmente con las palabras del Papa, conocedor y amante del arte. El día 1 de enero de 1515, Luis XII murió. Francisco de Valois, duque de Angulema, esposo de la hija de Luis, Claudia de Francia, e hijo de Luis de Saboya, le sucedió en el trono. Fue Francisco I. Este no tardó en reconquistar la Lombardía, destrozando a Moreto, hijo del que fue Ludovico el Moro. Viendo que nada le quedaba por hacer en Roma, Leonardo da Vinci decidió partir en busca de fortuna cerca del nuevo rey, y en el otoño del mismo año partió hacia la corte de Francisco I en Pavía. En Lombardía recordaron que el artista había organizado fastuosos espectáculos y festines en tiempos del Moro, y también entonces le encargaron los organizase en honor al rey triunfador. Leonardo construyó un león animado que en una de las fiestas atravesó toda la sala y se detuvo ante el rey. Luego se puso sobre las patas traseras y de su pecho abierto fueron cayendo a los pies de su majestad lices blancos de Francia. Este ingenioso juguete dio más gloria al artista que todas sus obras, inventos y descubrimientos. Francisco I le invitó, como a todos los sabios y artistas de Italia, a entrar a su servicio. A él le ofreció 700 ducados al año y para vivienda el pequeño castillo de Clos, en Tebena, cerca de Amboise, entre Tours y Valois. Leonardo da Vinci aceptó, y a los 64 años de edad, eterno exiliado, dejaba a su patria sin pena y sin esperanza de volver jamás. Marchó de Milán a Francia en compañía de su viejo criado Bilianis, su criada Maturina, el adolescente Francisco Melzi y el pobre loco Zoroastro de Peretola. Esto era todo lo que poseía. La amistad de estos 4 fieles era todo su tesoro, un tesoro que le acompañaría hasta el fin de sus días. Gracias por llegar hasta acá. Te agradecería mucho que te suscribas y dejes tu like. También podés apoyar este canal a través de Mercado Pago. Y hasta la próxima historia de arte.
Gracias por llegar hasta acá. Te agradecería mucho que te suscribas y dejes tu like. También podés apoyar este canal a través de Mercado Pago. Y hasta la próxima historia de arte.